formando nuestro carácter. Sabes, en la Biblia encontramos ejemplos de personas que transformaron y moldearon su carácter. Algo que debemos entender, y yo quiero que ustedes puedan tener muy en claro en esta mañana, que una cosa es carácter y otra cosa es temperamento. Repitan conmigo, una cosa es carácter y otra cosa es ¿qué? Temperamento. A veces decimos cuando una persona quizá tiene un temperamento muy fuerte, a veces lo confundimos y decimos, no, es que tiene un carácter bien fuerte. No es que es bien enojona, no sé. O no, que es bien lento. Y algo que debemos entender es que debemos aprender a diferenciar el carácter con el temperamento. Y esto lo vamos a estar viendo en esta mañana, y por eso el título se llama Formando nuestro carácter. ¿Sabes? Quiero que si puedes llegar a anotar en tu celular lo que Dios te vaya hablando, alguna palabra, algún texto que vamos a estar viendo, que el carácter es el resultado de la disciplina de tu temperamento. ¿Sí escucharon? El carácter es que el resultado de la disciplina de tu temperamento. Y en la Biblia podemos ver ejemplos muy claros de personas que a través de esa disciplina en su temperamento pudieron generar un carácter muy importante. Uno de los casos más importantes que podemos ver es el caso de Moisés, que Moisés era una persona de temperamento quizá sanguíneo. Para esto debemos identificar los temperamentos que existen. Y es ahí donde tú te tienes que dar a la tarea de conocerte a ti mismo, de conocer si en el caso de que estés casado, pues cuál es el temperamento que tiene tu cónyuge. Porque a veces puedes decir, híjole, es que no lo entiendo, no lo comprendo. Pero es porque tú debes de conocer qué tipo de temperamento tienes. Hay temperamentos que chocan entre sí. Quizá tú eres una persona muy poco tolerante, pero tú debes de identificar las debilidades de tu temperamento, pero también las virtudes de tu temperamento. Entonces hay 4 tipos de temperamento. Ahí si los quieren anotar o los pueden investigar. Uno es sanguíneo, otro es colérico, otro es flemático y otro es melancólico. Ya se los dije, entonces ahí ustedes investiguen para ver pues, qué tipo de temperamento son. Ahí cada uno pues tiene sus características que pues tú vas a poder identificar qué tipo de temperamento eres. El primero es sanguíneo, flemático, colérico y melancólico. Siempre hay 2 que predominan en cada uno de nosotros. Entonces, por ejemplo, si alguien ya escuchó hablar de este tema, ¿alguien identifica qué tipo de temperamento tiene? A ver. Flemático melancólico. Ok. ¿Alguien de aquí tiene, si sabe, tiene un temperamento sanguíneo? Ok. Sí, claro. ¿Alguien tiene, si sabe, un temperamento flemático? Sí, claro, también, hasta allá. ¿Sabes? A lo mejor tú dices, no, pues no sé de qué está hablando el pastor. Ahí vete a internet e investiga. Es importante que nosotros tengamos esa iniciativa para poder leer, para poder investigar. Entonces ahí investiga los tipos de temperamento y me parece que ahí también se pueden hacer test para que tú sepas qué tipo de temperamento eres y puedas conocer un poco más acerca de tu temperamento. ¿Sabes? La Biblia dice que el pueblo perecía, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Y a veces nos dejamos guiar, enseñar, influenciar por lo que otra persona dice. ¿Sabes? A veces tú te puedes dejar influenciar por una persona sanguínea cuando tú eres un flemático. Y el consejo que te va a dar, pues mira, va a ser que la riegues totalmente. Por eso, por ejemplo, uno como pastor, cada vez que tengo una consejería con algún matrimonio, yo digo, ¿saben qué? Yo soy imparcial aquí. Yo no me puedo guiar a favor de uno o a favor de otro. Yo voy a tratar de guiarme por lo que es correcto.
Y la palabra de Dios nos ayuda a conducirnos siempre de la manera correcta. Seas flemático, melancólico, colérico, sanguíneo, la Biblia siempre nos va a llevar al camino correcto. Y sobre todo Jesús, porque la Biblia dice que Jesús es ¿qué? El camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por medio de Jesús. ¿Sabes? Jesús se encontró con diferentes temperamentos con sus discípulos. Por ejemplo, hoy quiero que esta prédica, así como les prediqué ayer a los jóvenes, quiero que esta prédica pueda tener un fruto. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Quiénes son los apóstoles? A ver. A ver, ¿qué es un apóstol? ¿Qué es un apóstol? A ver. ¿Ven cómo si necesitamos el discipulado? Porque a veces damos cosas como por entendidas y necesitamos reforzar la enseñanza. ¿Sabes? En la Biblia se nos habla acerca de 5 ministerios. Uno de ellos es el maestro. ¿Qué es un maestro? Haz de cuenta, el maestro es la persona que tiene la capacidad de enseñar y que a través de su enseñanza las personas o la gente que lo escucha pueda aprender. Un maestro no solamente es aquel que tiene conocimiento, sino un maestro tiene la capacidad y el don para que los demás puedan aprender. No sé si alguno de ustedes recuerda algún maestro en su infancia que los marcó mucho. ¿Sí? ¿Qué recuerdan de ese maestro? A ver, rápidamente digan. Hablaba muy fuerte, pero te transmitía. Por ejemplo, yo tengo un maestro que a mí me marcó mucho y que yo pude ver su preparación en lo intelectual, pero la manera en cómo él enseñaba a mí me impactaba más porque yo salía a cada clase aprendiendo algo. Porque también así como hay buenos maestros, hay malos maestros, ¿sí o no? Y así es en todo. Así como hay buenos cristianos, no hay buenos cristianos. Así como hay buenos pastores, no hay buenos pastores. Y por eso cada uno de nosotros debe desarrollar el talento que hay en cada uno de nosotros. Yo les compartí ayer a los jóvenes de una persona llamada Simón que veía cómo los apóstoles simplemente imponían las manos. Imagínense, imponían las manos y las personas eran llenas del Espíritu Santo. ¿Te imaginas el nivel de consagración de estas personas para que con tan solo imponer manos la gente fuera llena del Espíritu Santo? A ver, pon la mano a tu vecino y a ver qué pasa. Por ejemplo, yo les hago una pregunta. Si ustedes fueran a orar, si fuéramos al hospital ahorita y fuéramos a orar por un enfermo, ¿crees que Dios te utilizaría para poder sanar? Sí. ¿Seguros? Sí. Y si no se sana el enfermo, ¿qué hacemos? Los corro de la iglesia por mentirosos. ¿Sabes? También para poder ser utilizado en los dones, uno tiene que estar muy consagrado. Uno tiene que estar realmente lleno de fe. Porque no puede ser lógico que uno pueda orar por una persona para que sea sanada, pero no tener la fe para poder solucionar un problema familiar. Sería ilógico. Y por eso es importante detenernos a entender lo que dice la Biblia acerca de estos ministerios. Por ejemplo, los profetas en el Antiguo Testamento era lo que Dios utilizaba, eran personas sensibles a la presencia de Dios, sensibles a la voz de Dios. Pero para esto estos profetas se pasaban días en ayuno, en oración, o sea, ya tenían una disciplina. Y a veces nosotros queremos decir, no, pues yo quiero profetizar, yo quiero
hablar en lengua, yo quisiera esto y lo otro, pero nuestra disciplina espiritual no está a la altura de lo que eso se requiere. Y por eso a veces no vemos avances en nuestra vida, no vemos un progreso porque no fomentamos una disciplina en nosotros. Yo te aseguro que si cada uno de nosotros nos disciplinamos en orar, en leer la palabra, cosas diferentes veríamos. Pero a veces nos quedamos simplemente como oidores. Y por eso en la Biblia Jesús decía, ¿saben qué? No sean solamente oidores de la palabra, sino que hacedores. Y por eso también el objetivo del discipulado que vamos a tener es que tú aprendas, pero que tú también puedas hacer en práctica, aunque sea en una acción, en algo pequeño, pero que hagas viva la palabra. Porque la palabra se hace viva cuando uno la hace, cuando uno la pone en práctica. Y a mí me impresiona porque hemos leído esto de cómo los apóstoles imponían las manos y la gente era llena del Espíritu Santo. Yo decía, Señor, pues yo quiero hacer así, ¿no? Pues que empiece a imponer manos y que haya milagros, sanidades, liberaciones, tantas cosas. Pero para eso se requiere una disciplina espiritual muy grande. Yo te hago otra pregunta. ¿Cómo es tu disciplina espiritual? ¿Cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo lees la palabra? Y no solamente la lees, sino también te tomas un momento para meditarla. Porque una cosa es leer, pero la otra cosa es tomarse un tiempo para meditar. Y sabes, la meditación no es cruzarte de pies y hacerte así, que levites y que... No. La Biblia menciona que la meditación es parte también de nuestra vida devocional. Porque Dios le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. En ese tiempo Josué solamente tenía pues esos 5 libros. Conocían acerca de solamente tenía Génesis y lo que Dios le había revelado a Moisés. Y solamente Dios le decía, ¿sabes qué? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley que le dio a Moisés, sino de día y de noche, ¿qué? Meditarás. ¿Y qué es la meditación? Hacer una reflexión muy profunda acerca de algo que tú estás leyendo, algo que estás, pues sí, escudriñando. Y esa es la meditación. No es poner tu mente en blanco, poner chuecas tus manos, o qué sé yo. Meditar es hacer una reflexión muy profunda. Entonces en pocas palabras Dios le decía a Josué, ¿sabes qué? Tienes que hacer una reflexión muy profunda de lo que tú vas a estar leyendo, de la ley que le entregué a Moisés. El por qué yo le dije a Moisés que un mandamiento sería amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Meditar en eso. Porque una cosa es decir, pues la Biblia dice eso, pero la otra es, ¿por qué Dios le plació decir que debemos amarlo con todo el corazón? Y así es algo que te va a ayudar en tu vida devocional. Y también en este discipulado, la meta es que nosotros tengamos un devocional, pero no como el que estábamos llevando, sino un devocional sencillo, fácil de poder hacer, de leer un capítulo diariamente de los evangelios. Antes de querer entrar a la profundidad del mar, del Apocalipsis, de Génesis, de la creación, vamos a aprender a conocer a Jesús. Y para eso están 4 libros que son los evangelios, que nos hablan acerca de Jesús. ¿Quién fue? ¿Para qué vino? ¿Cómo vivió? ¿Cómo fue su muerte? ¿Para qué murió? ¿Qué decía Dios de él? ¿Qué Jesús decía en esta tierra? Y sabes, debemos entender que la palabra es la que va a hacer que tu temperamento se discipline. He tenido consejerías con matrimonios. Yo creo que me voy a hacer un experto en consejería matrimonial. Y créeme, hasta yo me sorprendo de lo que Dios me utiliza para hablar y para aconsejar. Yo le ponía a una persona el ejemplo de la iglesia. Y le decía, ¿sabes? En la iglesia pasamos esta situación y la otra,
Pero para poder iniciar de nuevo, yo tuve que tener el carácter, la determinación para decir, vamos a levantar la iglesia. Pero para eso se necesita de dos partes. Una, pues la del pastor, una persona que esté al frente de la iglesia, y la otra de ovejas o discípulos. Y entre los dos, tanto el pastor como las ovejas, tenemos que hacer un equipo para que la iglesia se pueda levantar. Le dije también, y tómalo para ti, para tu matrimonio, para tu vida. Si quieres iniciar algo nuevo, tienes que tener la determinación para poder lograr lo que ese nuevo comienzo implica. Yo le decía a otro, le he dicho a matrimonios, bueno, ¿ustedes quieren empezar de nuevo? Pues sí, es fácil decir, pues vamos a iniciar todo de nuevo. Pero cuando se presenta una situación, lo que nosotros hacemos es volver al pasado, ¿sí o no? Por eso siempre tenemos que tener en claro todas las cosas. Por ejemplo, yo les he dicho a ustedes, si alguien está pasando por una situación, no se debe de quedar callado, tiene que hablar, tiene que expresarse. Porque si no, pues uno sigue avanzando y si hay argumentos del pasado, de lo que pasó, pues uno se va a quedar atorado ahí. Entonces, yo les invito a todos los matrimonios que ustedes aprendan a hablar, aprendan a expresarse, aprendan a tener todo en claridad para que su relación pueda crecer. Yo le decía a la persona, mira cómo está la iglesia. Yo no tenía la capacidad, yo no era quizá la mejor opción, pero mira, en la misericordia de Dios, Dios ha estado levantando poco a poco la obra. Pero porque tanto yo y como las personas que decidieron quedarse, decidimos empezar un nuevo comienzo. Pero en este nuevo comienzo yo tuve y he tenido que hacer cosas para que sanen la iglesia, para que las personas vean que es algo distinto. Y así tú también en tu matrimonio vas a tener que hacer cambios que quizá te van a costar, te van a hacer plantearte la situación de que realmente tienes que tener un compromiso. Yo le decía, por ejemplo, en este tiempo, cada uno de ustedes es testigo y saben que, por ejemplo, yo no le he dado prioridad en cuanto al diezmo y la ofrenda. Yo al final yo digo, bueno, el que de su corazón le ha nacido, pues ahí están los alfolí, ¿sí o no? Por ejemplo, en esa parte, yo tengo entendido y que muchas personas quizás se fueron con una mala experiencia de la iglesia, diciendo que esta era una iglesia que pedía dinero, etcétera, aunque uno sabe en dónde se utilizó el recurso. Pero en este tiempo yo he hecho este cambio para poder hacer entender a las personas que el área de dar es algo que deben hacer en lo personal, que no tiene que ser una obligación, no es un requisito, pero que sí la obra necesita de apoyo de cada uno de nosotros. Y yo le decía a esta persona, así tú también vas a tener que hacer algunos cambios en tu vida que van a ayudar para que tu matrimonio en este nuevo comienzo que quieras hacer, veas un fruto. Y yo sé que yo voy a ver un fruto en todas las áreas en la iglesia, pero para eso yo he tenido que hacer cambios. Y yo he tenido que hacer varios cambios en cuanto a la organización de la iglesia. Si se dan cuenta, yo ya casi no subo a cualquier persona a que predique. Ahora yo soy muy selectivo, yo trato de asegurarme que la persona que se suba a este lugar va a transmitir un mensaje que puede edificar sus vidas. Y no decir, ¿sabes qué? No sé, el sábado en la noche, ¿sabes qué te toca predicar mañana? Pues ahí lo que Dios te diga, lo que Dios te aviente. No, porque el estar aquí parado requiere una responsabilidad para todos ustedes. En que reciban una enseñanza que les va a edificar, una palabra que proviene de parte de Dios, que te va a hacer levantar, que te va a hacer reflexionar, que te va a dar orientación, que te va a dar, no sé, una guía, que te va quizá a exhortar con el pecado, con la situación que tú estás pasando, pero debe ser una palabra que venga de parte de Dios. Y por eso pues no puedo subir a cualquiera. Obviamente hay muchos de ustedes que necesitan poco a poco ser empujados
para que aprendan a predicar. Y muchos de ustedes pues ya van a estar en ese proceso en el cual pues ya se les empuje para que aprendan a caminar. Porque aquí pues se necesita ayuda, se necesitan servidores. Y ese es mi objetivo en este próximo segundo año del año, perdón, en este próximo parte del año, que tengamos ya una estructura en cuanto a la iglesia, que haya servidores bien organizados, que estén dando la bienvenida, que pueda haber un orden más aquí en la iglesia. Pero para eso necesitamos la ayuda de cada uno de ustedes. Y todo gran persona en un nivel ministerial bueno, en un nivel bueno en lo empresarial, siempre comienza sirviendo. Por eso Jesús les dijo, el que quiera ser el primero, ¿qué? Tiene que aprender a servir a todos los demás. Así que la persona que quiera ser el primero tiene que aprender a servir. ¿Sabes? Y es lo que yo aprendí, quizá por eso Dios me eligió, porque yo desde muy temprana edad aprendí a servir. Eso fue lo que me enseñaron. Yo iba y cargaba los instrumentos, a veces nos levantábamos muy temprano para ir a cargar, para ir a Bermeja, para ir a Martelas, cargar bocinas, instrumentos, y éramos los primeros en llegar y los últimos en irnos. Pero ahí yo aprendí a servir a los demás, con alegría, porque pues es incómodo para uno levantarse temprano y decir, híjole, pues voy a llevar una silla, quizá, yo decía, voy a llevar una silla a Martelas o a Bermeja al auditorio, una silla que no va a ser utilizada y yo voy a estar ahí cargando. Pero ahí uno es formado a través del servicio. ¿Quieres hacer algo diferente en tu familia, ver algo de diferente? Enseña a servir a tus hijos, enséñales a ser amables, enséñales a ser serviciales y créeme, va a ser algo que les va a ayudar cuando ellos crezcan. Así que ¿cuántos quieren crecer en este tiempo? ¿Nadie? Y bueno, regresando a toda esta onda del temperamento, vemos que uno de los ejemplos más fuertes que nos habla acerca de este tema es Moisés. Pero fíjate, vamos a leer, quiero que me acompañes, por favor, al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 4, verso 20. Si me pueden ahí ayudar. Deuteronomio capítulo 4, verso 20. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice, pero ahora a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Y vamos a leer también el verso 21. Fíjate, muy importante lo que dice aquí. Dice, y Jehová se enojó ¿con quién? Moisés estaba expresando esto. Dice, Jehová se enojó contra mí por causa que de vosotros. Dice la palabra de Dios, y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Sabes? Moisés no pudo entrar a la tierra prometida porque él explotó en un momento donde el pueblo pues estaba de rebelde y le exigía agua en el desierto. Y Dios le dijo, Moisés, háblale a la roca para que salga agua. Era la chama que tenía que hacer nada más, obedecer a Dios. Él ya tenía muchos años en el desierto, ya había conocido cómo era Dios, ya había conocido cómo Dios lo respaldaba. Pero ¿sabes? En ese instante dice que su temperamento, dice que se enojó y que les empezó a decir al pueblo, ustedes son un pueblo rebelde. Y que él, en vez de hablarle a la roca, dice que la golpeó y que salió agua. Porque sabes, el respaldo de Dios hacia cada uno de nosotros nunca se va a quitar. Pero quizá Dios sí nos disciplinará en ciertas cosas. Por eso tú puedes o reflexionas si alguna oración no ha sido contestada.
si alguna petición en tu corazón no ha sido contestada. Porque sabes, quizá tú no has obedecido a Dios de la manera que Él quiera que le obedezcas. Dios quiso que Moisés le obedeciera hablándole a la roca, sin importar la situación que estaba viviendo con el pueblo de Israel, sin importar la queja, la murmuración. Dios quería que Moisés obedeciera hablándole a la roca. ¿Y qué pasó? Moisés, ¿qué? La golpeó. Hoy yo te invito a que tú puedas formar tu carácter, porque no sabes las bendiciones tan tremendas que Dios puede tener para tu vida si logras formar ese carácter. Pero para eso debes tener una disciplina en tu temperamento. Si eres una persona que explota o que eres quizá lo contrario, muy pasiva, muy lenta, tú debes disciplinarte para que puedas tener el control de tu carácter. ¿Anotaron la frase que les dije al principio? A ver cómo decía. El carácter es el resultado, ¿qué? De la disciplina de tu temperamento. Si tú no disciplinas tu temperamento, tú vas a tener muchos problemas en el carácter. Y cuando vengan las situaciones difíciles, tú te vas a dejar guiar por puras emociones. Y el resultado va a ser muy malo. ¿Sabes? Aquí vemos que Moisés no pudo acceder a la tierra prometida. Pero ¿sabes? Él afrontó la situación después con madurez. Le dijo, pues está bien, Señor. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Sube al monte y podrás ver la tierra, pero no vas a poder entrar ahí. Eso no quiere decir que Moisés se fue al infierno, claro que no. Pero que Moisés tuvo que aprender en la última etapa de su vida, que es muy importante aprender a obedecer a Dios. Porque sabes, Dios sí es un Dios de autoridad. Dios es un Dios de orden. Quizá aquí entre nosotros, como seres humanos, podemos fallar. Pero cuando uno se involucra con Dios, uno tiene que aprender a obedecer. Por eso la Biblia dice, si tú haces una promesa con Dios, no tardes en cumplirla. Por eso si tú quieres, yo le decía a estas personas y a las personas que he aconsejado, si tú quieres un compromiso con Dios, no lo vas a tener conmigo, no lo vas a tener con la iglesia, va a ser contigo mismo y con Dios. Y tú vas a tener que aprender a qué te vas a comprometer con Dios. Por ejemplo, unas personas me han dicho, no, pues yo me comprometo a no faltar los domingos, pastor. Yo digo, pues está bien. Y si faltas, pues yo no te voy a juzgar, ni te voy a condenar, ni te voy a decir que te vas a ir al infierno, no. Sino es el compromiso que tú personalmente estás haciendo con Dios. Pero a través de las disciplinas, tú vas creciendo. Tú vas formando un carácter que te va a ayudar en las peores situaciones. Yo recuerdo ese último domingo que estuvo Ponchito. Yo me acuerdo bien lo que les dije. ¿Y qué va a pasar si saliendo de este lugar te encuentras ante una prueba, una aflicción? Yo hablándolo con entendimiento y mira, al día siguiente nos dan esa noticia. Por eso te decía, la prueba puede llegar saliendo de la iglesia. Por eso algo que debes entender, que nunca debemos echarle la culpa a Dios o que tus hijos aprendan esto, que Dios siempre es un Dios justo y que el resultado de tu carácter, de tu comportamiento, no es por culpa de la iglesia, sino es culpa de las indisciplinas que quizá tú has tenido. Porque a veces los jóvenes piensan esto, es que pues yo no voy a la iglesia, o tú te has encontrado una persona que dice, no, pues yo no voy porque ahí van una bola de hipócritas, ¿sí o no? ¿Crees que la hipocresía viene de parte de Dios o de parte de las personas que están en la iglesia? Entonces, ¿quién tiene la culpa, Dios o las personas? Las personas. Por eso te decía, el compromiso, pues, uno puede decir, pastor, aquí estoy con usted, León. No, el compromiso debe ser con Dios, porque Dios es el que te va a bendecir. Yo no te puedo bendecir. Obviamente como autoridad espiritual sí te puedo bendecir, pero como autoridad superior está Dios y Él es el que bendice.
Él dice, pues le decía a Moisés, yo tendré misericordia del que tendré misericordia. Por eso tú puedes estar bien, pero Dios puede tener misericordia de una persona que esté en la maldad, en el vicio, en la inmundicia, pero si a Dios le place tener misericordia de esa persona, pues ¿quién soy yo para decirle, híjole, condenado, cómo a ti sí te pasan bien las cosas y a mí que estoy en la iglesia? Porque la Biblia dice, esto no es del que corra más o del que sabe más, sino del que Dios tenga misericordia. Una persona me decía, pues yo, pastor, así la neta, yo le digo, yo creo que soy el consentido de Dios. Y ahí fue cuando le aclaré, a ver, no, a ver, espera. Porque si es de consentidos, entonces yo puedo decir que yo soy más consentido que tú. Y le orienté en esta parte de decir, ¿sabes qué? No es del que corre ni del que sabe más, es del que Dios tenga misericordia. Entonces yo le decía, ¿sabes qué? Dios ha tenido mucha misericordia de ti. Y a veces nos acostumbramos a eso, pero cuando Dios nos disciplina, ¿qué decimos? No, Dios no me quiere, Dios me abandonó, ya no siento la presencia de Dios. Quizás declinamos. No, uno debe de aprender a estar sometido ante la autoridad de Dios. Yo les hablaba acerca, los jóvenes ayer, de ese iniciar en la fe. ¿Cuántos de aquí han sido bautizados? Levanten la mano. ¿Qué significa el bautismo? A ver, si ya son bautizados es porque ya saben qué es el bautismo. El bautizarte es lo que te hace oficialmente un cristiano, un hijo de Dios. Yo le decía a los jóvenes, sus amigos, ustedes están en la etapa donde sus amigos le dicen, no, pues yo soy satanista, no, yo soy reggaetonero, yo soy Peso Pluma, yo soy no sé, yo soy darketo, yo soy ponqueto, yo soy emo, qué sé yo. Pero les digo, a ver, díganme qué es lo que testifica o qué es lo que les da la razón de que realmente pertenecen a eso. ¿Y saben qué? Se quedaron callados. Pues obviamente uno se puede sentir, no sé, como eso que está de moda, que uno si se siente chango, pues ya es chango, ¿no? Pero no, ¿qué es lo que realmente te hace decir que tú eres chango? Por ejemplo, en el caso del bautismo es lo que te acredita que tú eres un cristiano. Porque a través del bautismo tú haces públicamente la confesión que a través de la fe tú crees en la muerte y en la resurrección de Jesús. Ese es el bautismo, un acto público. Yo les decía, yo cuando estaba en la prepa, pues yo también ignoraba muchas cosas, pero venía a la iglesia y mis amigos me decían, oye, ¿por qué ustedes bautizan en una alberca? Y yo me quedaba, híjole, ¿qué les respondo? A ver si les dijeron a ustedes, ¿por qué bautizamos en una alberca? Bueno, yo en mi ignorancia decía, híjole, ¿qué le digo? Digo, no, pues es que terminando, pues nadamos y convivimos y la pasamos padre. Pero no, yo entendí después que el bautismo no importa el lugar donde sea, sino que la persona tiene que ser sumergida. Puede ser en un tinaco, en un rotoplas, puede ser en un charco, porque la Biblia dice que el eunuco vio un charco. Digo, pues, ¿qué impide que me bautices aquí? Pero dice que el bautismo tiene que ser un acto donde la persona tiene que ser, ¿qué? Sumergida. Y así cositas que pues uno a veces da por entendidas o hechas, ¿no? Pero uno tiene que conocer. Y por eso es importante que nuestro temperamento esté siendo disciplinado. ¿Quieren ver grandes cambios en su vida? ¿Sí o no? A ver, levanten la mano, ¿quién quiere ver grandes cambios en su vida? Empiecen a disciplinar su temperamento. Otra cosa, el que vengas a la iglesia no te hace un cristiano, ¿eh? Digan ouch. El que vengas o el que vayas a una célula no te hace un cristiano. Es diferente ser un creyente, pues, que crees en Dios, que crees que alguien formó todo esto. Pero otra cosa es ser un seguidor de Jesús. Y ahí es donde tú debes entender pues que un cristiano, la Biblia nos habla acerca de comportamientos que tiene que ver un cristiano.
Quizá digas, híjole, pastor, tantos años y no soy cristiano. Pues empieza a ser un cristiano. Porque un cristiano lleva un comportamiento, un estilo de vida. Y por eso es la disciplina, por eso debemos entender, conocer, pues qué dice la Biblia que yo tengo que hacer, comportarme. La Biblia hay un capítulo donde dice deberes de los cristianos. Y ahí te enumera la lista de las cosas que tenemos que hacer como de cajón. Y si no las hacemos es porque quizá todavía no somos cristianos. Y por eso es importante que entendamos lo que Jesús decía. Por eso te decía, antes de entender o querer investigar o querer que se nos revele cómo fue la creación, cómo Dios creó el cielo y la tierra, debemos entender qué palabras Jesús decía. Palabras de decir, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y a veces es tan difícil negarnos a nosotros mismos, ¿sí o no? ¿A cuánto les ha resultado difícil negarse a sí mismos? Es algo muy difícil, en verdad. ¿A cuántos, sabe? Pero si tú estás en ese proceso, te felicito, porque es de valientes negarse a sí mismo. Entonces tú debes reflexionar en este día qué amo de mí mismo, qué virtudes, qué cualidades son las que te tienes que negar para seguir a Jesús, para que Él te pueda transformar. Para decirlo de esta manera, para que Dios te vuelva a educar. Porque cada uno de nosotros recibimos una educación diferente, ¿sí o no? Y si nos ponemos a hablar de tema, pues uno diría, no, pues se tiene que hacer esto, lo correcto es esto. No. Pero cuando uno es formado por Dios, uno se niega a sí mismo para que algo nuevo pueda empezar a suceder. Y por eso, formar el carácter requiere de una disciplina en nuestro temperamento. Sabes, Dios tiene el poder, Dios tiene la autoridad, Dios tiene todo para poder hacer el milagro, los cambios, pero sabes, el 50% depende de nosotros. Porque no podemos decir, Dios, pues tú haz todo, Dios, tú cámbiame por completo. Porque créeme, si tú le das ese 100% a Dios, mira, Dios te puede dar bien duro, así como lo hizo con Job. ¿Cuántos quisieran pasar una situación como la de Job? Levanten la mano. Pero ahí Dios dijo, pues al 100% ahí, le dijo al enemigo, ¿sabes qué? Haz lo que quieras con Job, solamente no lo mates. Y tú puedes ver en el libro de Job cuántas cosas le pasaron. Por eso se requiere de ambas partes. Dios está dispuesto. La pregunta, ¿tú estás dispuesto? Pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿estás dispuesto a formar tu carácter? Y fíjate, me impacta porque dice la palabra, dice, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como este día. Dice, y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Sabes qué fuerte esta palabra? Vamos ahora a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 17. Primera de Crónicas, capítulo 17, verso 4. Otro gran hombre de Dios que tenía un sueño que era muy bueno, pero Dios también le dijo, ¿sabes qué? Vamos a ver lo que dice. Primera de Crónicas, verso 17, verso 4. Dice, ve y di a mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en la que habite. ¿Sabes? En el sueño de David era construir pues una edificación, un templo para Dios. Porque si se dan cuenta antes, pues el tabernáculo lo llevaban pues en carpas y era movible, pero David quiso, no, esto no es algo digno para Dios. Yo quiero construirle un edificio, un lugar donde pueda ser exclusivo para Él. Y a Dios le agradó, pero ¿qué le dijo? Ve y di a David mi siervo, ¿qué? Así ha dicho Jehová. ¿Tú qué? Tú no me edificarás, dice
casa en la que habite. Verso 5 dice, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Dice, antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Dice, por donde quiera que anduve con todo Israel. Dice, hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo para decirles, ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? O sea, Dios no le estaba diciendo a su pueblo, ¿saben qué? Quiero que me hagan un templo. Quiero que me hagan algo en el cual pues yo puedo habitar con ustedes. Sino Dios esperaba que de los millones del pueblo, una persona se levantara a decir, Señor, quiero hacer algo para ti. Porque hubiera sido fácil de decir, ¿sabes qué? Como lo hizo con Moisés, quiero que me hagan un tabernáculo porque quiero descender con ustedes. Dios lo hizo una vez y, ¿sabes? El pueblo lo desechó. Ahora Dios dijo, bueno, yo ya no diré más. Esperaré a que mis hijos tengan la iniciativa para hacer las cosas. Y así en estos tiempos, Dios no te va a decir, ¿sabes qué? Yo te voy a levantar. Te voy a hacer de ti un evangelista, un pastor, un gran empresario. No, Dios espera que tú le digas, Señor, levántame, ayúdame. Yo te quiero servir, yo me quiero comprometer contigo. Porque, ¿sabes? No hay persona más comprometida con cada uno de nosotros que Dios. Porque Dios ha sido fiel en salvarnos, en mostrarnos de su ayuda, su provisión, su protección. Nos ha añadido vida. ¿Cuántos se enfermaron en la pandemia? Y tenían COVID que ya estaban ya para irse. Ya estaban bien ahí cuajados. Y ¿sabes? Aquí están. Quizá algunos en alguna otra situación, en algún accidente, qué sé yo, ya era para que estuvieran muertos. Y aquí están. Es porque Dios ha sido fiel en ese compromiso de protegerte, de amarte, de enviar a su ángel para que te acompañe, para que te proteja y te defienda. Pero ahora Dios espera de nosotros algo. Que nos levantemos, que nos disciplinemos, que formemos nuestro carácter. Dios no podrá utilizar una persona que no esté formada en su carácter. Nuevamente, y con esto concluyo, regresando a la historia de Moisés. ¿Sabes? Había una profecía que el pueblo iba a estar cautivo durante 400 años. Pero ¿sabes? El pueblo estuvo cautivo 440 años. Porque 40 años Dios estuvo formando a Moisés en el desierto. Porque quiso hacer su justicia en su propia mano, en su propia sabiduría. Y fue cuando mató al soldado que estaba lastimando a uno de su pueblo de Israel. Y eso está en la palabra. Dice que cuando Moisés vio que un soldado egipcio estaba maltratando muy feo a un esclavo de hebreo, dice que Moisés, ¿qué pasó? Se enojó, se lanzó contra él. ¿Y qué pasó? Y lo mató. Y a veces no recordamos esto, que Moisés fue un gran hombre de Dios, pero que fue un asesino. Y que Dios dijo, no puedo utilizar a este chavo. Ocurrió el milagro de que desde su niñez, que fue increíble que no le pasara nada cuando lo pusieron sobre el río. Pero Dios dijo, yo no puedo utilizar a esta persona que hace justicia en su propia mano, que hacen las cosas como Él las ve correctas. Lo tengo que formar. Por eso la Biblia dice que Moisés huyó al desierto y estuvo, ¿qué? 40 años. Y esos 40 años, pues el pueblo siguió oprimido por los egipcios. ¿Sabes? Quizá Dios quiere hacer de ti algo sorprendente, asombroso, pero a causa de tu falta de desarrollo de carácter, Él sigue aplazando las cosas. Él sigue aplazando la familia ideal, la familia soñada, el empleo soñado, la empresa soñada, porque tu carácter necesita ser formado.
Hoy es el día donde tú debes salir de este lugar diciéndole: Señor, yo voy a poner de mi parte para que tú hagas tu parte. Iglesia, debemos levantarnos en este tiempo y empezar a tener un compromiso con Dios. No te estoy diciendo que salgas y órale, traigas la siguiente semana a 10 personas, no. Empiézate a comprometer desde lo más sencillo, apartando 10 minutos para empezar en la presencia de Dios si tú no oras. Un compromiso que tú sabes que puedes cumplir. Porque si sales y dices: no, Señor, voy a ayunar 40 días, va. Al segundo día estás como zombie ahí, ya no puedo, tengo hambre, ya. Y terminas tu compromiso de ayuno. Empieza diciendo: Señor, voy a apartar 20 minutos para ti todos los días, para leer tu palabra, para orar, qué sé yo. Y vas a ver que a medida que tu compromiso y tu disciplina vayan aumentando, tu carácter va a ser transformado. Amén. Por eso ponte de pie en esta mañana. Y estos dos ejemplos que te di son una evidencia que Dios no se va con la finta de que pues seas una buena persona. David era conocido, la Biblia dice, como el hombre conforme al corazón de Dios. Y Dios le dijo: ¿sabes qué? Tú no me vas a construir el templo. Moisés fue el hombre más manso de toda la tierra. No había nadie como Moisés. Y Dios le dijo: ¿sabes qué? Tú no vas a entrar a la tierra prometida. Si tú has hecho un esfuerzo por permanecer y has dicho: es que pastor, pues yo le estoy echando ganas y a pesar de las pruebas ahí voy, yo te digo, no permitas que una falta de carácter destruya todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. No dejes que una falta de carácter destruya tu hogar. Porque a veces lo que destruye el hogar no es el amor, porque nosotros tenemos amor. La Biblia dice que si nosotros, siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, es porque hay algo de humanidad, hay algo de amor en nosotros. Lo que traen esas cosas es la falta de carácter. Por eso hoy determínate a decir: pues híjole, pues yo no sé cómo le voy a hacer, pero yo me voy a determinar a disciplinarme en mi temperamento para que mi carácter pueda ser diferente. ¿Qué va a pasar cuando te enfrentes a un problema fuerte? Tu carácter es el que te debe salir, el que te debe dejar salir adelante, ¿sabes? Y nosotros tenemos algo, porque tú y yo hemos decidido levantar este ministerio. Fácil hubiera sido: pues nos vamos todos, cada quien a su rancho, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Pero ¿sabes? Tú y yo tomamos la determinación de permanecer para levantar. Eso nos habla de que sí hay carácter, de que sí hay esa disposición, sí hay ese anhelo, pero todavía nos falta seguir escalando nuevos niveles. Es fácil decir: ¿sabes qué? Pues ya tronamos, ya cada quien por su lado. Es fácil decir: bueno, pues ya que este negocio ya termine. Es fácil decir: ¿sabes qué? Pues ya voy a ver por mí mismo. Es muy fácil decir. Pero es de valientes enfrentar los problemas. Si tienes un problema en estos tiempos, hoy yo te digo, enfréntalo. Pídele a Dios sabiduría. Pídele a Dios que te llene de su gracia, que te dé las palabras correctas para expresarte, para traer una solución. Para eso Dios enviaba profetas, tantas personas que hicieran el bien para poder solucionar problemas. Para eso Dios levantó a Moisés, a David, para eso Dios levantó a Samuel, para eso Dios levantó a Elías, a Eliseo, para resolver problemas cotidianos. Me acuerdo del profeta Elías, que había una mujer que no tenía, que ya estaba a punto de morir porque no le quedaba nada de alimento. ¿Sabes? El profeta fue para resolver un problema.
Y nunca, dice la Biblia, que escaseó el pan, la harina y el aceite en la casa de esa mujer. Pero porque Dios levantó a ese profeta para poder ayudar. Dios te quiere levantar a ti para que tú ayudes. El problema, la pérdida que has sufrido, sirven para que tú puedas ayudar a otros que están pasando cosas peores que tú. Por eso no te eches la culpa de ¿por qué a mí? ¿Por qué tantas pruebas? ¿Por qué esta situación? No. Pregúntale a Dios, ¿para qué te está pasando ese problema? Porque tú no sabes que tú puedes ser el maestro de un Pablo. Tú no sabes que quizá tú puedas ser la ayuda de un gran evangelista, de un gran pastor, de una persona que tiene dones de sanidad, dones de milagros, dones sobrenaturales, y que por tu causa alguien se pueda levantar para hacer el bien en esta ciudad. Por eso cierra tus ojos en esta tarde. Y que tú reflexiones simplemente en lo que hemos hablado en esta mañana. Que hoy tú te des cuenta que tú tienes un carácter, pero que lo debes de disciplinar, lo debes de formar. Y para eso se requiere cambios que van a ser incómodos, que te van a costar, sí te van a costar, pero que si tú los haces te van a ayudar, te van a beneficiar. Yo lo he podido experimentar en este tiempo en la iglesia, he tenido que hacer cambios. Y que al principio digo, híjole, valdrán la pena, pero créeme, están valiendo la pena. Y valdrán la pena. Y todos seremos testigos de lo que Dios va a hacer en este lugar, en este ministerio, en tu vida, en tu familia, en tu persona. Por eso ahí dile, Señor, hay que empezar pidiéndole perdón a Dios porque quizá Él nos ha querido utilizar y nosotros hemos pospuesto esa bendición. Dile, Señor, perdóname si no he avanzado, Señor. Perdóname si he puesto argumentos para no poder avanzar, Señor, en mi carácter. Dile, Señor, yo quiero que tú me utilices. Dile, Dios, yo creo en ti y yo sé que tú puedes hacer una obra en mi vida. Pero dile, Padre, ayuda a que mi alma, a que mi carne, Señor, puedan aprender a disciplinarse, puedan aprender, Señor, a hacer esos cambios que yo sé, Señor, yo sé que necesito hacer, pero que me han costado. Dile, Señor, ayúdame, dame la fortaleza, dame la sabiduría, dame la gracia, Señor, lléname de ti para que yo lo pueda hacer. Dile, si necesito autoridad sobre mí, dile, Señor, dame esa mansedumbre, dame esa paciencia, dame eso que necesito, Señor, para poder ver un cambio en mí. Dios ha sido muy fiel en este tiempo. Ahora nosotros debemos de regresar esa fidelidad a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. Si nos ponemos a enumerar en este lugar cuántos milagros no han sucedido, cuántas oraciones han sido contestadas, pero ahora si reflexionamos cuánto nosotros le hemos dado a Dios, créeme que nos faltaría mucho. Y dile, Señor, ahí yo quiero que tú me ayudes, Señor, que tú toques mi corazón, que yo pueda ser valiente para poder hacer frente a esas cosas que me han dado temor a hacer. Pero dile, Padre, necesito de tu dirección, necesito de tu ayuda. Si tienes a tu familia ahí, si te puedes juntar ahí con tu familia, y que tú puedas decir ahí, hay que levantarnos, hay que luchar, hay que trabajar por nuestro hogar, por nuestra familia, porque eso es lo primeramente que Dios quiere ver: familias restauradas, familias, que haya milagros de restauración en este tiempo. Si le has pasado mal en tu familia, pídele ayuda a Dios. Dile, Señor, pues utilízame a mí para que yo sea el medio de reconciliación, de salvación, pero ayúdame, Señor. No lo quiero hacer en mis fuerzas, no quiero hacer mi propia justicia, yo quiero
esforzarme, quiero levantarme, quiero que mi familia sea bendecida. Aunque la situación parece difícil, parece que no tiene por dónde, pero dile: Señor, tú ayudaste, Señor, a tu pueblo en lo que parecía imposible, Señor, y lo imposible contigo, Padre, puede ser posible. Señor, dale gracia a los matrimonios, a las familias, Señor, para poderse levantar, para poder educar a sus hijos, para poder levantar hogares sólidos, Señor. Que les des, Señor, esa valentía, que ellos, Señor, determinen levantarse a favor de sus familias. Hoy debes de pensar cuántos momentos sí se han pasado bien, cuántos momentos ha habido acuerdos, cuántos momentos vale la pena rescatar, cuántas relaciones en este tiempo valen la pena rescatar para que haya familias sólidas. Hoy determínate en levantarte, en trabajar en ti primeramente, para que puedas ayudar a tu familia, para que puedas ayudar a esos hijos que quizá hoy están en rebeldía, que están alejados, que han dicho: pues ¿para qué tiene caso ir a la iglesia si no veo resultados? Dile: Señor, por ellos yo me quiero levantar para que mis generaciones sean bendecidas. Padre, hoy levántanos, Señor, levántanos. Queremos, Señor, ser formados. Dile: Señor, ayúdame a poder desprenderme, Señor, de lo que yo soy, de lo que me gusta. Yo quiero aprender a escuchar esa voz tuya que dice: niégate a ti mismo y sígueme. Dile: Señor, si hay algo que no me he querido negar, si es algo personal, alguna idea, dile: Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Porque yo quiero ser obediente a ti. Quiero ser obediente en el llamado como lo fue Pedro, como lo fueron tus discípulos, que no dudaron en seguirte, Señor, sin importar lo que iba a suceder, porque confiaban en ti, porque sabían que tú eras un hombre, Señor, de justicia, un hombre de piedad. Dile: Señor, yo sé que tú no me vas a fallar, y que si sigo tu voz, si te obedezco, Señor, tú tendrás los mejores planes para mí, tendrás los mejores planes para mi familia.